Líder, bienvenido de nuevo a la conferencia de Buenos días, ideas es genial estar aquí. de CAP. Sí, es un verdadero honor para nosotros tenerlo aquí. Quiero entrar en lo que tiene que vivir día a día en el Congreso actual, pero quiero llevarnos a un lugar más feliz para comenzar. Es el 3 de enero de 2027. Acabas de jurar como presidente de la Cámara. Mira, ya están felices. ¿Cuáles son las 2 o 3 cosas importantes que querrás lograr para el pueblo estadounidense cuando eso suceda? Bueno, gracias John por tu amistad, tu liderazgo y a Nera, realmente te aprecio y a todos aquí en la familia de CAP, es genial estar de vuelta. Sabes, creo que nuestro enfoque, y vamos a seguir dejando esto claro, de manera implacable durante los próximos meses, antes de retomar el control de la Cámara de Representantes y luego cuando lo hagamos en el próximo Congreso, queremos enfocarnos en el costo, queremos enfocarnos en el cuidado y queremos enfocarnos en combatir la corrupción. Pero justo en la parte superior de esa lista está la economía, reducir el alto costo de vida, lidiar con el hecho de que demasiados estadounidenses comunes están luchando para vivir de cheque en cheque, no pueden prosperar y apenas pueden sobrevivir. Esto en el país más rico en la historia del mundo y es inaceptable. Y el pueblo estadounidense ha estado clamando para que esta administración o este Congreso hagan algo para reducir el alto costo de vida y han fallado. Y, sabes, definimos esos costos en una variedad de diferentes, ya sabes, áreas de problemas que tenemos que abordar. Vivienda, ¿verdad? Gasolina, comestibles, bienes y servicios públicos en términos de lo que necesita suceder, ya sabes, relacionado con el impacto que este entorno está teniendo en los estadounidenses comunes. Relacionado con eso, por supuesto, está el cuidado y su costo, pero también asegurarse de que ese cuidado se brinde de manera de alta calidad. Así que claramente eso es la atención médica. Tenemos un sistema de salud roto que los republicanos han diezmado. Un ataque sin precedentes a la atención médica del pueblo estadounidense en todas las cosas. Eso es sobre Medicaid, por supuesto, el mayor recorte a Medicaid en la historia de Estados Unidos, los ataques a hospitales y hogares de ancianos, clínicas de salud comunitarias, la ley de cuidado de salud asequible, la disponibilidad de vacunas, el Instituto Nacional de Salud, los Centros para el Control de Enfermedades, la FDA, todas las cosas, un ataque sin precedentes a la atención médica del pueblo estadounidense. Tenemos que arreglar nuestro sistema de salud roto y asegurarnos de que lo que implementemos sea lo mejor de todos los tiempos. Y luego, por supuesto, relacionado con eso está el cuidado infantil al principio y el cuidado de ancianos al final. Y luego ciertamente sentimos la responsabilidad de abordar como la corrupción descarada que estamos viendo, pero también conectado al hecho de que debido a que los republicanos están enfocados en enriquecerse a sí mismos, a sus familiares y a sus grandes donantes, no están enfocados en resolver los problemas que el pueblo estadounidense quiere que resolvamos en su nombre. Pero hay un tema relacionado, disculpa, que necesitamos abordar. Y eso es una reforma dramática al hecho de que el sistema está manipulado en contra de los estadounidenses comunes para beneficiar, ya sabes, a las élites. Y eso va a requerir una reforma masiva del financiamiento de campañas, una reforma electoral masiva y sí, una reforma masiva de la Corte Suprema también. Quiero volver a la corte y quiero, y particularmente la decisión de Cal primero. Pero noté tus circunstancias actuales y tienes que vivir con en una cámara que realmente está de rodillas ante el presidente. Pero en realidad has tenido éxito en separar a los republicanos y aprobar usando peticiones de descarga, los créditos fiscales premium, la liberación de los archivos de Epstein, la prohibición de comercio de acciones, por ejemplo, hablando de corrupción. Acabamos de ver las transacciones de acciones del presidente saliendo a la luz. ¿Cómo ha funcionado eso? ¿Cómo has logrado que los republicanos se unan? ¿Es solo la presión política de sus electores y hay alguna esperanza de que realmente puedas crear algunas coaliciones bipartidistas en el futuro?
Bueno, ya sabes, comenzamos en el Congreso entendiendo que teníamos dos responsabilidades. Una, teníamos que hacer todo lo posible para resistir el extremismo que se está desatando sobre el pueblo estadounidense, ¿verdad? Con una intensidad justa para rechazar este extremismo que está devastando a los estadounidenses comunes, mientras al mismo tiempo hacer todo lo posible para gobernar en la minoría como si estuviéramos en la mayoría. Y en la Cámara solo hay herramientas limitadas disponibles para lograr ese objetivo. Y la petición de descarga, donde puedes obtener 218 firmas en una pieza de legislación y a pesar de la objeción del presidente y el portavoz, forzar una votación directa en el Pleno de la Cámara de Representantes. Ahora lo hemos hecho 6 veces diferentes y Eso. hasta donde podemos decir, esas 6 veces más las 2 veces que lo hicimos en el último Congreso, 8, es más en esos 2 Congresos que en cualquier otro momento en los últimos 100 años en la Cámara de Representantes. Y así los hemos tenido a la defensiva legislativamente. Y estos han sido sobre temas interesantes. Como indicaste, John, tras el cierre del gobierno de 43 días, donde planteamos el tema, bien, simplemente dijimos 7 palabras consecutivas, una y otra vez, cancelar los recortes, o supongo que eran 8 palabras, cancelar los recortes, bajar el costo, salvar la atención médica y repitiendo salvar la atención médica una y otra vez. Esa fue la lucha. Y justo después de esa lucha, los republicanos sintieron la presión de extender los créditos fiscales del Affordable Care Act en la Cámara, bajo nuestros términos, una extensión directa de 3 años. Pudimos hacerlo. Sobre Epstein, y escucharás de Robert, ya sabes, García y los demócratas de supervisión han hecho un gran trabajo apoyando a los sobrevivientes de Epstein y presionando por transparencia y responsabilidad, y finalmente los rompimos con una petición de descarga con respecto a Epstein. Una de las cosas que no ha recibido mucha atención es que en noviembre o principios de diciembre del año pasado, de hecho, logramos que 20 republicanos se unieran a nosotros para anular una de las primeras órdenes ejecutivas de Trump, que eliminó su orden ejecutiva, los derechos de negociación colectiva para más de 1 millón de empleados federales. Aprobamos una legislación a través de una petición de descarga en la Cámara para anular esa orden ejecutiva. Y luego, por supuesto, más recientemente, extendimos el estatus de protección temporal para los migrantes haitianos, lo cual fue interesante porque hace solo 2 años estos mismos republicanos afirmaban que estos migrantes haitianos estaban comiendo gatos y perros en Springfield. Y 2 años después los obligamos a unirse a nosotros para extender el estatus de protección temporal, porque es lo correcto. Entonces, creo que lo que ha demostrado es que en tema tras tema tras tema, cuando estamos del lado correcto y cuando somos disciplinados y cuando estamos enfocados y cuando ejercemos presión, en particular sobre los llamados republicanos de escaños oscilantes, han estado rompiendo con nosotros para hacer lo correcto para el pueblo estadounidense. Sí, es un poco diferente de la vieja escuela. Tú obtienes un poco, yo obtengo un poco. Es realmente presión y enfoque. Y eso puede suceder también en la agenda afirmativa. Tienes la anticipación de que eso ayudará a pasar de ideas y control en la Cámara para poder lograr cosas que realmente se firmen. Tal vez revertir los recortes de Medicaid, lograr que se realicen esos aumentos de impuestos sobre las primas. Exactamente. Y sabes lo que, supongo que parte de cómo nosotros, como demócratas de la Cámara, vemos este momento, o los extremistas MAGA van a romper el país o nosotros los vamos a romper a ellos. Y nuestro objetivo es romperlos, los derrotaremos. Tenemos que vencerlos electoralmente y luego tenemos que quebrar su espíritu debido al extremismo que se está desatando sobre el pueblo estadounidense, lo cual es completamente inaceptable. Y ese es el enfoque que hemos adoptado con respecto a legislar sobre estas peticiones de descarga. Sí, déjame, hablando de extremismo, hablemos un poco sobre la redistribución de distritos. Trump comenzó con esto, trató de instar a todos los MAGA legislaturas estatales, cuerpos legislativos estatales, a redistribuir en medio del término. Los demócratas han luchado en California, perdimos ese caso de la Corte Suprema en Virginia. Intentaron realmente resistir, pero creo que ahora hemos creado un ciclo que el pueblo estadounidense debe sentarse y preguntarse. A eso se suma esta decisión de Cal A, que desmanteló la ley de derecho al voto.
Ya habían hecho mucho para debilitar la ley de derechos de votación, apoyar la redistribución de distritos extremadamente partidista. Pero de cara al futuro, ¿cuál es la estrategia para conseguir un campo de juego nivelado en las elecciones? Bueno, debido a un... Sabes, el esquema de manipulación de distritos de los republicanos había sido un fracaso total y completo, con los demócratas luchando agresivamente hasta que fueron ayudados y apoyados por la decisión de Cal A y una decisión atroz de la Corte Suprema de Virginia, una decisión de 4-3, una decisión partidista completamente inaceptable para anular la voluntad de más de 3 millones de votantes de Virginia. Ahora todavía vamos a ganar un mínimo de 2 escaños en Virginia y luego vamos a trabajar tan duro como podamos antes de 2028 para restaurar ese mapa de 10-1, porque eso es lo que los votantes decidieron que sería apropiado para avanzar. Ahora, no obstante, ya sabes, la decisión de Cal A y lo que sucedió en Virginia, sabes, nuestra evaluación es que los republicanos pueden haber ganado cuando todo esté dicho y hecho en términos de lo que está sucediendo en el sur en este momento, tal vez 3 o 4 escaños en este entorno, lo que significa que pasarán quizás de más 3, que es donde comenzamos, la mayoría más estrecha que cualquier partido ha tenido en el Congreso desde 1930, la Gran Depresión, a quizás más 6 o más 7. Ten en cuenta que cuando recuperamos la Cámara en 2018 y estamos en un tipo de entorno de 2018, ahora mismo, como muestran encuesta tras encuesta, privadas y públicas, si no mejor, necesitábamos cambiar 24 escaños, John, como recordarás. Con la ayuda de muchas personas en esta sala y personas de todo el país, volteamos 40. 31 de esos escaños estaban en distritos que Donald Trump acababa de ganar. Y así que solo necesitamos cambiar una fracción de esos, incluso dado todo el gerrymandering que han hecho, con la ayuda y complicidad de estas dos decisiones de la Corte Suprema. Solo necesitamos cambiar una fracción de esos para retomar el control de la Cámara. Y puedo decirles ahora mismo con garantía, vamos a retomar el control de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en noviembre, pero entonces nuestro trabajo no habrá terminado. Los republicanos tenían una ventaja estructural, por lo cual lanzaron este esquema de manipulación de distritos, porque muchos de nuestros estados tenían comisiones incorporadas en la ley o impedimentos constitucionales para poder redibujar distritos en este ciclo que deben ser desmantelados. Y en la mayoría de las legislaturas estatales, California fue una excepción. Se necesitan 2 cuerpos legislativos elegidos consecutivamente antes de que puedas presentar algo ante los votantes o hacerlo en la legislatura estatal. Lo que significa que en estados como Nueva York y Nueva Jersey y Washington y Colorado, añadiremos, además de eso, Oregón, Illinois y Maryland. Tendremos al menos 7 estados a los que creemos que necesitamos responder antes de 2028 para lo que están haciendo en el sur profundo para eliminar cualquier ventaja estructural que están tratando de obtener antes de 2028. Y tendremos algunas oportunidades en cuerpos legislativos en todo el país donde solo nos faltan 1 o 2 escaños para un trifecta, para poder explorar lo que se puede hacer. Y todavía tenemos litigios pendientes en Wisconsin, donde estamos esperando que actúe la Corte Suprema de Wisconsin. Y así vemos esto como un proceso de 2 pasos, ¿verdad? Terminaremos el trabajo en 2026, recuperaremos la Cámara y luego tenemos que asegurarnos de que en estos estados de todo el país tendremos una oportunidad renovada para responder, porque habrá 2 legislaturas elegidas consecutivamente. Y en muchos de estos lugares, como Nueva York, actuarán en primera instancia este año y luego volverán en enero a principios del próximo año, actuarán de nuevo y luego tendremos nuevos mapas en estos estados por todo el país para eliminar cualquier ventaja que puedan intentar obtener al ir a más estados en el profundo sur. En el pasado, los demócratas, no tanto en la Cámara, pero en la Casa Blanca y en el Senado, han sido criticados por no enfocarse tanto en los jueces y en la Corte Suprema, en particular como lo han hecho los republicanos. ¿Hay algo que podamos hacer al respecto en esta etapa? ¿Anticipas intentar encontrar una manera de, ya sea a través de límites de mandato u otras formas, reformar la Corte que ha sido tan partidista, disminuyendo su posición ante el pueblo estadounidense?
Sí, en mi opinión, escucha, todas las opciones están sobre la mesa. Y ya sabes, ese esfuerzo será liderado, ya sabes, por Jamie Raskin. No encontrarás un mejor experto en derecho constitucional en este país, quien será el presidente del Comité Judicial, y los demócratas en el Comité Judicial en lo que respecta a lo que se necesita hacer para asegurar que no tengamos, ya sabes, no tengamos una Corte Suprema que en demasiadas ocasiones actúe como operadores políticos partidistas, ¿verdad? Tratando de avanzar los intereses del Partido Republicano. Y por cierto, deberíamos dar un paso atrás, y Eric Holder tuvo un artículo de opinión hoy donde expuso varias de las cosas que creo que deben estar sobre la mesa en términos de reforma de la Corte Suprema. Pero quizás el original. El pecado más reciente de esta Corte Suprema fue otorgar a este presidente inmunidad total, lo que le ha dado la capacidad de operar con impunidad, desatando una corrupción que nunca hemos visto en la historia del país. Quiero decir, Donald Trump hace que Richard Nixon parezca un niño de coro. Es indignante y está perjudicando al pueblo estadounidense, y lo estamos viendo ahora con el salón de baile de $1.000 millones, lo estamos viendo con el fondo de reserva de varios miles de millones de dólares para los insurrectos violentos que golpearon brutalmente a los oficiales de policía, y lo estamos viendo con las revelaciones más recientes sobre la prohibición de operaciones bursátiles. Y cuando hablamos de limpiar la corrupción, queremos hacerlo en todos los ámbitos. Nuestra propia institución, la Corte Suprema, a la que se le debe imponer un código de conducta ética. Y por supuesto, ya sabes, la Casa Blanca, que es un cartel de Trump, una entidad de crimen organizado que se está desarrollando en el 1600 de la Avenida Pensilvania. No hay otra manera de decirlo, y el pueblo estadounidense lo sabe. Y podemos empezar prohibiendo la capacidad de los miembros del Congreso, del presidente y del vicepresidente y de los jueces de la Corte Suprema para comerciar acciones. Correcto, estamos sin tiempo, pero solo quiero darte una oportunidad de, Robert García va a estar aquí. Más tarde. Pero hay una especie de zona de fuego libre ahí afuera sobre la supervisión, entrando en un nuevo Congreso. ¿Cuáles son las prioridades? Creo que tal vez ya las expusiste en el lado de la corrupción. Está la guerra en Irán, están las malas decisiones políticas. ¿Cómo organizas la Cámara para realmente contar una historia al pueblo estadounidense? Bueno, creo que nuestra premisa fundamental es que los dólares de los contribuyentes deberían usarse para hacer la vida más asequible para el pueblo estadounidense, para mejorar su calidad de vida. No desatar a agentes de ECE sin entrenamiento masivo para brutalizar o matar a ciudadanos estadounidenses, como vimos horriblemente. No para financiar una guerra imprudente y costosa que ha aumentado, ya sabes, los precios de la gasolina para el pueblo estadounidense, y ciertamente no deberíamos ver que los dólares de los contribuyentes se usen, ya sabes, para subsidiar los estilos de vida de los ricos y desvergonzados que están conectados con Donald Trump, ¿verdad? Como parte de un plan de amigos y familiares que ha desatado sobre el pueblo estadounidense en tiempo real, escondiéndose a plena vista. Y así, creo que en términos de nuestras responsabilidades de supervisión en esta pieza de corrupción, creo que el pueblo estadounidense intrínsecamente cree que el sistema está roto, está manipulado y es corrupto. Lo que tenemos que hacer es conectar esa corrupción con el hecho de que las cosas no están sucediendo aquí en Washington como quieren que sucedan, ¿verdad? Particularmente reducir el alto costo de vida. Y lo que diré sobre esto, John, es que en términos de, nuestro esfuerzo de supervisión no es un manual demócrata, no es un manual partidista, es el manual de James Madison. ¿Cómo? Fue Madison quien dijo, el Congreso en su mejor momento debería ser un rival del Poder Ejecutivo. Lo dijo y no había partidos políticos. Era lo que se hacía en Estados Unidos. Y por supuesto, eso no es lo que este Congreso, ya sabes, ha hecho. Solo han sido un sello de aprobación imprudente para la agenda extrema de Donald Trump. Y me pareció fascinante cuando el rey Carlos vino y pronunció un discurso claro de 20 minutos que dio al Congreso. Y quizás la parte más memorable es cuando mencionó la Carta Magna y habló sobre la Carta Magna como la base para el principio de que el poder ejecutivo está sujeto a controles y equilibrios. Y cada demócrata inmediatamente se levantó y le dio una ovación de pie. Y luego miré al otro lado del pasillo y para mi sorpresa vi a los republicanos levantándose y dándole una ovación. Y estoy pensando para mí mismo, ¿no saben que el rey Carlos está hablando de ellos ahora mismo? Oni dice
tolda de. Pero los controles y equilibrios, eso es algo estadounidense, no es algo partidista, es algo madisoniano. Es la visión de los redactores sobre lo que debería ser el artículo 1, el primer entre iguales de las ramas del gobierno. Y así, mientras tenemos la responsabilidad de reducir el alto costo de vida y centrarnos en la agenda de asequibilidad, también creemos que hay una agenda de responsabilidad que el pueblo estadounidense con razón esperará que una rama separada y coigual del gobierno persiga, ¿sabes? Y liderado por Robert García, quien hará un gran trabajo. Los demócratas de supervisión ya han hecho un gran trabajo. Si lo piensas en la minoría, Kristi Noem se ha ido, la sacamos de la ciudad. Y Pam Bondi se ha ido. Y si tengo algo que ver con eso, Pete Hegseth será el siguiente. Tenemos que tal vez llegar a una o dos preguntas del público que han sido enviadas, pero una que es importante, que es, y solo leeré la pregunta, que es que las encuestas muestran que el pueblo estadounidense ya no confía en las instituciones gubernamentales. Creo que eso es particularmente cierto para los jóvenes. ¿Cómo restauras ese sentido de apoyo, fe en que las cosas pueden mejorar, que el gobierno puede estar de tu lado? Sí, no. Es increíblemente importante y tenemos que cumplir, ¿verdad? Vamos a hacer una serie de promesas como parte de nuestra agenda afirmativa para el pueblo estadounidense. Y luego tenemos que trabajar tan duro como podamos para hacer realidad esas promesas de manera que, ¿sabes?, mejoren tangiblemente su calidad de vida. Y los jóvenes se enfrentan a un entorno muy incierto. Era el caso antes del auge de la inteligencia artificial. Ahora, con la inteligencia artificial, incluso añade más a esa incertidumbre y tenemos que enfrentarnos directamente a esa incertidumbre y asegurarnos de que esta generación no se convierta en la primera en la que no se pueda ver claramente una mejor calidad de vida para ellos en comparación con las generaciones sobre cuyos hombros se apoyan. ¿Sabes? Tengo el honor de servir en un distrito que una vez fue representado por Shirley Chisholm, y Shirley Chisholm, la gran Shirley Chisholm, una vez les dijo a algunos jóvenes que estaban pensando en postularse para un cargo: si te postulas para un cargo, no seas un político de carrera, sé un estadista. Y ellos dijeron, ¿cuál es la diferencia? Y ella dijo, bueno, un político de carrera solo se preocupa por la próxima elección, pero un estadista se preocupa por la próxima generación. Y tenemos que asegurarnos de cumplir con esta generación de jóvenes y las generaciones futuras. Lo decimos, lo sentimos, pero tenemos que hacerlo realidad en términos de las acciones que realmente ocurren para darle vida. Y creo que, ¿sabes? Esa es la responsabilidad que todos asumimos. Sabemos que es una gran responsabilidad, pero planeamos cumplir, como lo ha hecho el Partido Demócrata desde los tiempos de FDR. Lo hemos hecho antes. Estás hablando de la seguridad social y la electrificación rural y la ley GI y Medicare y Medicaid y Head Start y la ley de derechos civiles y la ley de derecho al voto y la ley de vivienda justa y el programa de seguro de salud para niños y la ley de cuidado de salud asequible y la ley de reducción de la inflación y todas las cosas que se lograron en la última administración. Cada una de esas cosas fue traída a ustedes por su amigable Partido Demócrata del vecindario. Ese es un historial de éxito bastante bueno sobre el cual apoyarse y tenemos que construir sobre eso para seguir entregando en el futuro. Te dije que te iba a preguntar, ¿quién es tu héroe en la política o en la vida? Y luego nos vamos de aquí. Puedes elegir cuál. Sí. Bueno, pensé que en realidad me ibas a preguntar si elijo a los Knicks en 5 o en 6 juegos. Quería decir uno de... Pero hay una pregunta ahí. Sí, pero diré, sabes, bueno, eso es Pensé correcto. que la respuesta a eso era obvia. Yo creo, sabes, hay tantas leyendas con las que he tenido la oportunidad de servir en este Congreso. Por supuesto, Nancy Pelosi y Steny y, ya sabes, Jim Clyburn, pero todos sentimos un particular sentido de orgullo y honor por haber servido con John Lewis, y él fue un verdadero héroe estadounidense. Y, sabes, nunca olvidaré que cuando estaba en el Pleno como un nuevo miembro del Congreso, mi primer o segundo día, vi a John Lewis, me llamó y me hizo una pregunta. Dijo, ¿eres el nuevo? Se llamó Inabi Ami.
Y le dije, sí, señor Lewis, ese soy yo. Él dijo, Hakim, ahora eres un colega mío, no tienes que llamarme señor Lewis, puedes llamarme John. Dije, sí, señor Lewis, entiendo. Luego me preguntó si era de Brooklyn. Él pensó yo dije que sí. Él dijo, bueno, sabes, he oído algunas cosas buenas sobre tu clase, sobre ti mismo, y había 52 otros demócratas, algunos grandes demócratas. Pero Washington, D.C. puede ser un lugar difícil, así que joven, no quiero que te metas en problemas. A menos que sea un buen problema. Y él vivió una vida de buen problema y mostró tal carácter, coraje, convicción y fe en América, lo bueno de América, incluso al enfrentar el lado oscuro de América. Y ciertamente se nos llama a invocar ese tipo de valentía y carácter y convicción para atravesar la tormenta, que atravesaremos esta tormenta y asegurarnos de que salgamos más fuertes como país al otro lado de ella. John Lewis. Gracias a todos. Señor Jeffries. Gracias, líder.